Bienvenidos a Inframundo Sobrenatural. Hoy, Historias de Pueblos. Historia 1. El silencio de la plaza. En el pequeño pueblo de San Martín había una tradición que ningún habitante rompía. Cuando caía la noche, la plaza del pueblo quedaba desierta. Nadie se atrevía a pasar por ahí después de las 9 de la noche. No era una regla escrita, pero todos lo sabían. Los turistas que llegaban al lugar, sin embargo, ignoraban esta extraña costumbre. Una noche, un grupo de viajeros decidió sentarse en la plaza. Habían llegado tarde al pueblo y no tenían idea de la advertencia. Compraron unas bebidas en una pequeña tienda que aún estaba abierta y se acomodaron en los bancos de la plaza. El ambiente era tranquilo, casi idílico, hasta que el viento empezó a soplar con fuerza y el sonido de campanas llenó el aire. Una de las mujeres del grupo, Clara, comentó que sentía una extraña sensación de ser observada. Los demás rieron y le restaron importancia. Sin embargo, todos comenzaron a notar que el ambiente se volvía más y más extraño. Las campanas no paraban de sonar, y una sombra apareció en una de las ventanas del viejo campanario. La figura era alta y estaba completamente inmóvil. No se distinguían rasgos, solo una presencia oscura que parecía observarlos. Clara decidió que era hora de marcharse, pero justo cuando se levantaba, el sonido de pasos resonó en la plaza vacía. Todos se miraron confundidos. El miedo comenzaba a apoderarse del grupo. Sin saber de dónde provenían los sonidos, uno de los chicos, Carlos, sugirió que tal vez alguien estuviera gastándoles una broma. Decidió investigar y se acercó a la fuente del sonido. El resto observó cómo Carlos desaparecía entre las sombras de los árboles, donde los pasos se habían oído por última vez. Pasaron unos minutos que parecieron horas. El grupo empezó a llamarlo, pero no obtuvieron respuesta. Clara, ahora realmente asustada, insistió en irse, pero los otros dos del grupo, Paula y Diego, quisieron esperar un poco más. En ese momento, las campanas sonaron más fuerte que nunca, y la sombra del campanario desapareció. Diego se acercó al lugar donde Carlos había ido, pero lo que encontró fue una prenda de ropa desgarrada. Un silencio sepulcral invadió la plaza. Paula gritó pidiendo ayuda, pero nadie acudió. El reloj marcaba las 9:30, y ya era tarde para cualquiera que quisiera ayudar. La historia cuenta que Carlos nunca fue encontrado, y la policía local cerró el caso por falta de pruebas. Desde entonces, Clara nunca volvió a pisar un pueblo pequeño. Historia 2. La casa en la colina. A las afueras del pueblo de La Encina había una casa en una colina, solitaria y rodeada de árboles altos. La gente del lugar evitaba pasar cerca de ella, y muchos aseguraban que estaba maldita. Según las historias que contaban los más ancianos, en esa casa había ocurrido una tragedia años atrás. Una familia entera desapareció sin dejar rastro, y desde entonces nadie había osado habitarla. Sin embargo, un joven recién llegado al pueblo llamado Javier no creía en esas historias. Estaba buscando un lugar barato donde quedarse, y cuando vio que la casa estaba en venta por un precio ridículamente bajo, decidió comprarla. Sus amigos le advirtieron que no era una buena idea, pero Javier se rió de sus supersticiones y se mudó de inmediato. La primera noche en la casa fue tranquila. El lugar era viejo y estaba algo deteriorado, pero tenía un encanto rústico que le gustaba. Sin embargo, al caer la noche, los problemas comenzaron. Javier empezó a escuchar ruidos extraños, como si alguien caminara por los pasillos. Al principio pensó que era el viento o los crujidos típicos de una casa antigua, pero los sonidos se hicieron más claros y frecuentes. Una noche,
Mientras dormía, escuchó el sonido de risas infantiles provenientes del pasillo. Se levantó sobresaltado y fue a investigar, pero no encontró a nadie. Decidió volver a la cama, tratando de convencerse de que todo era producto de su imaginación. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los ruidos se intensificaban. Ahora, además de las risas, escuchaba susurros y pasos que parecían rodearlo. Una noche, mientras estaba sentado en el salón leyendo, el aire se volvió denso y frío. Las luces parpadearon y, de repente, vio a una niña en la esquina de la habitación. Estaba de pie, con una expresión triste en su rostro, y sus ojos lo miraban fijamente. Javier se quedó paralizado por el miedo, incapaz de moverse o decir algo. La niña abrió la boca y, en un susurro, dijo: «¿Dónde está mi familia?». Javier salió corriendo de la casa, sin mirar atrás. Cuando volvió al pueblo y contó lo sucedido, los habitantes solo confirmaron lo que ya sabían. La casa estaba maldita, y los espíritus de la familia desaparecida aún vagaban por ella, buscando respuestas. Historia 3. La niebla del lago. En un pequeño pueblo costero llamado Bahía Muerta, se extendía la leyenda de una niebla espesa que se levantaba del lago cada cierta noche del año. Los ancianos contaban que esa niebla traía consigo las almas perdidas de marineros que nunca lograron regresar a casa. Una noche 3 amigos decidieron comprobar si la leyenda era real. Se dirigieron al lago a medianoche, desafiando las advertencias de los lugareños. El aire estaba tranquilo, pero en cuestión de minutos, la niebla comenzó a formarse sobre el agua, mucho más rápido de lo que ninguno de ellos esperaba. Pronto no podían ver más allá de sus propias manos. La temperatura bajó drásticamente y el silencio absoluto se apoderó del lugar. Uno de los chicos, Raúl, gritó que veía algo moverse en la niebla, pero sus amigos no le creyeron hasta que oyeron los primeros susurros. Voces bajas y distorsionadas comenzaban a rodearlos. Eran ininteligibles, pero llenas de lamento. Decidieron correr hacia la orilla, pero la niebla era tan espesa que perdieron el sentido de la dirección. Las voces se hacían más fuertes, como si alguien los estuviera siguiendo. Raúl fue el primero en caer al suelo, gritando que algo lo estaba sujetando. Sus amigos trataron de ayudarlo, pero cuando lo tocaron, sus manos pasaron a través de él como si fuera una sombra. Pánico. Sin saber cómo, los otros dos lograron salir de la niebla, pero cuando miraron atrás, Raúl ya no estaba. La policía buscó su cuerpo por días, pero nunca lo encontraron. Se dice que su alma se unió a las otras que la niebla arrastra cada año. Historia 4. El vigilante de la torre. En el pequeño y remoto pueblo de El Robledal, había una antigua torre de vigilancia que se erguía al borde de un acantilado. La torre había sido abandonada durante décadas, y los lugareños evitaban acercarse, especialmente de noche. Contaban historias de un vigilante que había muerto en circunstancias misteriosas hace muchos años, y que su espíritu aún rondaba el lugar, buscando venganza. Miguel, un joven aventurero que se mudó al pueblo en busca de tranquilidad, decidió visitar la torre a pesar de las advertencias. Estaba convencido de que las historias de fantasmas no eran más que supersticiones locales. Un día, al atardecer, tomó su linterna y caminó hasta la torre. Al llegar encontró la puerta entreabierta. Dentro, el aire era pesado y olía a humedad. Subió las escaleras de piedra que crujían bajo sus pies, hasta llegar a la parte superior. Desde ahí, podía ver todo el pueblo y el vasto campo que lo rodeaba. Sin embargo, el lugar estaba completamente desolado.
No había ni un rastro de vida. De repente, algo llamó su atención. Una figura en la distancia, caminando lentamente hacia la torre. Miguel se sintió inquieto y decidió bajar. Mientras descendía, escuchó pasos detrás de él, pero cuando se giraba, no había nadie. Aceleró el paso, y los pasos tras él también lo hicieron. Sentía una presencia pesada, algo oscuro que lo seguía de cerca. Al llegar al suelo, intentó abrir la puerta de la torre, pero estaba cerrada. Algo lo había atrapado. Fue entonces cuando vio una sombra moverse rápidamente a su alrededor, proyectándose en las paredes de la torre. Un susurro frío llenó el aire. «No debiste venir aquí». Miguel gritó golpeando la puerta con todas sus fuerzas, hasta que finalmente se abrió de golpe. Corrió sin mirar atrás, con el corazón latiendo a toda velocidad. Cuando volvió al pueblo y contó su experiencia, los ancianos simplemente asintieron, sabiendo que el espíritu del vigilante aún acechaba a quienes osaban perturbar su descanso. Historia 5. El Pozo de los Lamentos. En el pueblo de la Sombra había un antiguo pozo en el centro de una plaza olvidada, rodeada por casas en ruinas. Los habitantes evitaban acercarse a esa plaza, ya que se decía que el pozo tenía una maldición. Según las leyendas, cualquiera que escuchara los lamentos provenientes del fondo del pozo estaba destinado a desaparecer para siempre. Sin embargo, un grupo de adolescentes del pueblo decidió probar su valor acercándose al pozo una noche de verano. Habían escuchado las historias durante toda su vida, pero querían demostrar que no eran más que cuentos para asustar a los niños. Armados con linternas y valentía, se dirigieron a la plaza en medio de la oscuridad. Cuando llegaron, el aire estaba extrañamente quieto. Ningún sonido de insectos ni el típico susurro del viento. Solo el pozo, oscuro y profundo, esperando. Uno de los chicos, Rubén, fue el primero en acercarse. Se asomó al borde y tiró una piedra al fondo, escuchando cómo rebotaba contra las paredes hasta que el sonido se desvaneció. De repente, todos escucharon algo. Un susurro bajo, como un gemido de dolor, provenía del pozo. Se miraron entre ellos, nerviosos. Algunos querían irse, pero Rubén insistió en quedarse. Bajó una cuerda que llevaba consigo y decidió descender un poco, para demostrar que no había nada más que piedras y tierra en el fondo. A medida que bajaba, el susurro se hacía más fuerte. Los demás, asustados, comenzaron a decirle que subiera, pero él no hizo caso. Cuando Rubén llegó a la mitad del pozo, gritó, pero no era un grito de miedo, sino de asombro. Decía que había algo escrito en las paredes, palabras antiguas que no entendía. Sin embargo, antes de que pudiera subir, el susurro se transformó en un grito desgarrador que resonó en toda la plaza. La cuerda comenzó a sacudirse violentamente, como si algo invisible estuviera tirando de ella hacia el fondo. Los amigos intentaron tirar de Rubén, pero la fuerza del pozo era demasiado fuerte. La cuerda se rompió y Rubén desapareció en la oscuridad. La policía nunca encontró su cuerpo, y la historia se convirtió en una advertencia más para los jóvenes del pueblo. Nadie volvió a acercarse al Pozo de los Lamentos, pero los susurros aún podían escucharse en las noches más silenciosas. Historia 6. Los ojos del espantapájaros. En una granja abandonada en las afueras de San Juan del Monte, había un espantapájaros que nadie se atrevía a quitar. Los vecinos contaban que estaba maldito, que aquellos que intentaban moverlo o destruirlo sufrían terribles consecuencias. Sin embargo, una familia recién llegada al pueblo no creyó en esas supersticiones y decidió limpiar el terreno para convertirlo en un nuevo hogar. Un día, mientras limpiaban la granja,
el padre decidió quitar el espantapájaros. Era viejo y destartalado, con una sonrisa torcida pintada en su rostro de tela y ojos de botones que parecían seguirte a donde fueras. Sin pensarlo demasiado, el hombre lo desarmó y lo arrojó a un lado. Esa noche, la familia escuchó ruidos extraños fuera de la casa. Los perros ladraban sin control y las gallinas cacareaban como si algo las estuviera asustando. Al salir a revisar, el padre vio algo que lo dejó sin aliento. El espantapájaros estaba de pie nuevamente en su lugar, con la misma sonrisa torcida y los ojos de botón brillando bajo la luz de la luna. Pensando que alguien les estaba jugando una broma, el hombre volvió a desarmarlo y lo quemó. Sin embargo, a la mañana siguiente, el espantapájaros estaba allí de nuevo, intacto. Los niños de la familia comenzaron a quejarse de pesadillas horribles en las que el espantapájaros los perseguía por la casa, con sus ojos de botón mirándolos fijamente. Finalmente, una noche, la hija menor despertó gritando. Decía que el espantapájaros estaba dentro de su habitación, mirándola desde el rincón. El padre corrió a su cuarto, pero no encontró nada. Sin embargo, las huellas de tierra y paja que cubrían el suelo eran inconfundibles. Aterrorizados, la familia abandonó la granja al día siguiente. El espantapájaros seguía de pie en su lugar, observando la casa vacía, con su sonrisa torcida y esos ojos que nunca dejaban de mirar. Historia 7. El guardián del cementerio. En el pueblo de Santa Lucía había un cementerio que muchos consideraban maldito, no por las tumbas o los muertos, sino por el viejo guardián que lo custodiaba. Nadie sabía su nombre real, pero todos lo llamaban el Silencioso. Era un hombre delgado y encorvado, con una barba gris y una mirada que parecía penetrar hasta el alma. Se decía que el Silencioso no era un simple guardián, sino un vigilante de las almas atrapadas en el cementerio. Los más antiguos del pueblo contaban que en noches de luna llena se veían luces extrañas flotando entre las tumbas, y que aquellos que se atrevían a acercarse demasiado al lugar desaparecían sin dejar rastro. Un joven llamado Álvaro, quien había escuchado estas historias toda su vida, decidió desafiarlas una noche. Junto con un par de amigos, se coló en el cementerio al caer la noche, decidido a descubrir si había algo de verdad en los rumores. Al principio, todo parecía tranquilo. Caminaban entre las tumbas, riéndose y burlándose de las leyendas. Sin embargo, cuando se adentraron más en el cementerio, las risas se apagaron. Comenzaron a escuchar pasos detrás de ellos, pero cada vez que se giraban, no había nadie. Las sombras parecían alargarse y moverse con vida propia. Finalmente, llegaron a la parte más antigua del cementerio, donde se decía que el Silencioso patrullaba. Allí lo vieron, una figura encorvada moviéndose lentamente entre las tumbas. Pensando que era solo el viejo guardián, se acercaron para burlarse de él. Pero cuando lo alcanzaron, se dieron cuenta de que no era humano. La figura levantó la cabeza y los miró con ojos vacíos, sin vida. No había carne en su rostro, solo un cráneo cubierto por jirones de piel. Con un movimiento lento, levantó una mano huesuda y señaló hacia ellos. El terror se apoderó del grupo, y todos salieron corriendo en direcciones distintas. Al día siguiente, solo Álvaro regresó al pueblo. Sus amigos nunca fueron encontrados, y él nunca habló de lo que vio esa noche. El cementerio de Santa Lucía sigue siendo un lugar evitado por todos, y el guardián aún patrulla, cuidando de las almas que nunca podrán descansar. Historia 8. El eco de los desaparecidos. El pueblo de Puerto Sombrío se encontraba en una pequeña bahía, rodeado de montañas y densos bosques,
Era conocido por ser un lugar tranquilo, pero también por las desapariciones inexplicables que ocurrían en sus alrededores. A lo largo de los años, muchos lugareños y turistas habían desaparecido sin dejar rastro, y las autoridades nunca lograron encontrar pistas que explicaran qué había sucedido. Unos jóvenes del pueblo decidieron investigar por su cuenta, cansados de vivir con el miedo. Se armaban de valor cada noche y salían a explorar los lugares donde las desapariciones habían ocurrido, sobre todo los caminos que cruzaban el espeso bosque que rodeaba el pueblo. Una noche, mientras caminaban por un sendero cubierto de niebla, escucharon algo extraño. Al principio pensaron que era el viento, pero pronto se dieron cuenta de que se trataba de voces. Voces que susurraban sus nombres, llamándolos desde lo profundo del bosque. Decidieron seguir el sonido, creyendo que tal vez podrían encontrar a alguien necesitando ayuda. A medida que avanzaban, las voces se volvían más claras y desesperadas, pero también más familiares. Parecía que escuchaban a sus propios amigos y familiares llamándolos desde la oscuridad. Uno de ellos, Julián, gritó, asegurando que escuchaba a su hermano, quien había desaparecido 3 años atrás. La neblina se hacía más espesa a medida que se adentraban en el bosque. Las voces los rodeaban, susurrando y gritando al mismo tiempo. Los jóvenes comenzaron a entrar en pánico, perdiendo el sentido de la orientación. Ya no sabían de dónde venían ni hacia dónde se dirigían. El bosque parecía transformarse a su alrededor, cerrándose como una trampa. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque donde encontraron un antiguo altar de piedra, cubierto de musgo y rodeado por velas apagadas. En ese momento, las voces cesaron de golpe, dejando un silencio aterrador. Cuando intentaron regresar, se dieron cuenta de que el sendero había desaparecido. No había camino de vuelta. Los jóvenes fueron encontrados al día siguiente por un grupo de búsqueda, completamente desorientados y en estado de shock. Nunca pudieron explicar qué les había sucedido, ni por qué habían terminado tan lejos del pueblo. Sin embargo, después de esa noche, ninguno de ellos volvió a hablar de lo ocurrido en Puerto Sombrío, y las desapariciones simplemente continuaron. Historia 9. El hombre de la chimenea. En el pueblo de la frontera había una casa antigua en la que, según los rumores, habitaba el espíritu de un hombre que había muerto trágicamente atrapado en su chimenea. Los lugareños contaban que, en las noches frías de invierno, si encendías un fuego en esa chimenea, podías escuchar los lamentos del hombre atrapado entre las paredes, pidiendo ayuda. Cecilia, una joven que acababa de mudarse al pueblo, escuchó esta historia cuando decidió comprar esa misma casa. Al principio pensó que era solo una leyenda local, un cuento para asustar a los recién llegados. Sin embargo, la curiosidad pudo más que su miedo, y una noche especialmente fría, decidió encender un fuego en la chimenea. Al principio todo parecía normal. El crepitar de la leña y el calor acogedor llenaron la sala. Pero poco a poco, algo comenzó a sentirse extraño. El aire se volvió más pesado y el sonido del fuego fue opacado por un susurro. Al principio apenas audible, pero luego más claro, como si alguien estuviera hablando desde dentro de las paredes. Cecilia se acercó a la chimenea, creyendo que tal vez era el viento. Pero lo que escuchó la dejó helada. Una voz rasposa murmuraba palabras ininteligibles, mezcladas con gritos de angustia. De repente, las llamas del fuego comenzaron a moverse de manera extraña, como si fueran jaladas hacia adentro, hacia el fondo de la chimenea. Asustada, intentó apagar el fuego, pero las llamas no cedían. Al contrario,
parecían crecer más, iluminando toda la sala con un brillo rojizo y extraño. En ese momento, vio algo en las paredes de la chimenea. Una figura, un rostro desfigurado, atrapado entre los ladrillos, moviéndose lentamente hacia la salida. El rostro gritaba. Sus ojos huecos la miraban fijamente mientras intentaba escapar. Cecilia dio un paso atrás, y en ese instante el fuego se apagó de golpe. La sala quedó en completa oscuridad, y la voz se desvaneció en el silencio. Aterrada, abandonó la casa esa misma noche. Nunca volvió, y la casa fue puesta a la venta nuevamente. Sin embargo, cada invierno, las luces de la chimenea seguían encendiéndose solas, y los lamentos del hombre atrapado entre las paredes seguían resonando por todo el pueblo. Historia 10. La carreta de los condenados. En las afueras del pueblo de San Clemente, los vecinos hablaban de una antigua carreta que aparecía en los caminos rurales en las noches más oscuras. Era una carreta vieja, tirada por caballos negros y conducida por un hombre encapuchado, cuyos ojos brillaban con una luz siniestra. Decían que aquellos que escuchaban el crujido de las ruedas de la carreta en la distancia estaban condenados a ser llevados por ella y nunca más regresar. Joaquín, un joven agricultor del pueblo, había oído estas historias desde niño, pero nunca les dio importancia, hasta una noche en la que, volviendo de una jornada de trabajo, se quedó varado en medio de la carretera rural. Su coche se había averiado y no había señal en su teléfono para pedir ayuda. Mientras intentaba arreglar el motor, escuchó algo en la distancia, el sonido de ruedas de madera girando sobre la tierra, acercándose lentamente. Al principio pensó que era algún carruaje viejo, pero pronto se dio cuenta de que ese tipo de vehículos ya no existía en la zona. El sonido se hacía cada vez más fuerte, hasta que vio aparecer la oscura figura de la carreta. Los caballos avanzaban sin hacer ruido, como si flotaran sobre el suelo, y el conductor, con su capucha negra, no hacía ningún gesto, pero Joaquín sentía que lo observaba. El aire se volvió gélido y pesado, y todo alrededor parecía detenerse. Los grillos dejaron de cantar, el viento se detuvo. Sin poder moverse por el miedo, Joaquín vio cómo la carreta se detenía frente a él. El conductor levantó la mano y, en un movimiento lento y deliberado, señaló hacia el asiento vacío a su lado. Un terror profundo lo invadió y, sin pensarlo, salió corriendo por el camino oscuro, dejando atrás su coche. Cuando finalmente llegó al pueblo, contó su historia a los ancianos, quienes le advirtieron que había sido marcado por la carreta de los condenados. Joaquín nunca más volvió a salir de noche, y la carretera donde vio la carreta quedó olvidada con el tiempo. Sin embargo, algunos aseguran que, en noches de luna nueva, aún se puede escuchar el crujido de las ruedas por los caminos rurales, buscando a su próxima víctima.